Miércoles lluvioso en la ciudad de La Plata y en gran parte de nuestra patria, como nos iban comentando en nuestro querido chat. Sigan comentando, manden sus audios, escríbanos, participen de la comunidad trinchera. Hoy tenemos sorteo. Están pidiendo música, me gusta que pidan música. Mon Laferte piden, acá Carmen en el chat, así que le haremos caso a Carmen y le daremos el gusto de pasarle Mon Laferte también. Pidan su música, pidan lo que quieran. Si Bad Bunny lo hace llorar, pidan más Bad Bunny si quieren llorar. Toda recomendación es bienvenida acá en Trinchera. Y ahora nos vamos a meter con lo que hablábamos un poco en la apertura de este programa. Dábamos ahí un indicio, unas migajas íbamos soltando sobre el camino para que se acerquen a la fogata. Porque vamos a hablar en este caso de Palestina e inteligencia artificial. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hablar también de Palestina, no? En mi columna, cuando tenemos a Nicolás San Pedro, que es el señor institución de la política internacional. El señor geopolítica, sí. El señor Jalife. Primero le voy a pedir a Male Manes, nuestra queridísima operadora, que me ponga la primera imagen, porque esta... alguna de las tantas veces que abro Instagram y empiezo a ver historias, me topé con esta historia de Alessandra Sanguinetti, que es una fotógrafa estadounidense que se crió mucho tiempo en la Argentina. Y, bueno, traduzco porque está en inglés y además estás chicato y no vas a llegar a leer. Es una captura de su galería del celular que dice: tiene que haber responsabilidad por esto, lo hemos grabado, lo tenemos grabado en nuestros celulares. Nunca en la historia ha habido tanta prueba de quién lo hizo, cuándo y cómo. Y bueno, ¿por qué hablar de Palestina? Hablando de un montón de capturas e imágenes del genocidio en Palestina. Claro. Se ve víctimas, ¿no? de la violencia, ¿no? Heridos. Y bueno, no dicho por mí, sino que es algo que ya se sabe, Palestina es el genocidio más documentado de la historia. Es un genocidio que tiene larga data, pero bueno, también justo por ser atravesado en este momento con las redes, el uso de teléfonos y demás, podemos seguir básicamente minuto a minuto. Pero no solamente que es el genocidio más documentado de la historia, sino que es el laboratorio en donde se están probando armas de guerra con inteligencia artificial. Y para arrancar, me gustaría partir por segunda imagen, alemanes. Este es un estudio de François Ducruzel, mi francés es nulo, así que disculpen, que es un teniente coronel retirado del ejército francés y es un estudio que financia la OTAN para hablar sobre la guerra cognitiva, ¿no? Él presenta, bueno, la guerra cognitiva está sucediendo. No se hacen cargo por parte de la OTAN, sino que dicen está siendo una amenaza para la OTAN y para el mundo occidental, y es una guerra que está desplegando Rusia, China, y en la que nosotros también nos tenemos que poner pillos. Podríamos decir guerra de las conciencias, guerras de las ideas, un poco que de quién maneja el sentido del mundo. Claro. Hablamos de guerra cognitiva. Claro, él plantea, bueno, que es lo que conocemos, los teatros de operaciones en donde se despliega la guerra, la tierra, el mar, el espacio, el aire, el ciberespacio, y se le suma un sexto dominio, que es la cognición humana, que es prácticamente las mentes, ¿no? Cómo nosotros y nosotras conocemos la realidad y actuamos sobre ella. Entonces, bueno, dice, esto cambió básicamente la forma de comprender la guerra. Y es una combinación de las ciencias cognitivas, como es la psicología, la lingüística, la neurobiología, la lógica, en combinación con el desarrollo tecnológico en lo que él dice no es la economía de los datos, sino la economía del comportamiento, ¿no? El análisis económico de los datos que nosotros y nosotras vamos desperdigando, incluso sin nuestro consentimiento, por el uso de redes o, no sé, nuestra ubicación activada en el celular 24/7, por ejemplo. Y todos esos datos que van marcando una forma de comportamiento, ¿no? Y ellos dicen, bueno, acá podemos usar esto, y es lo que están haciendo nuestros enemigos, ¿no? Para analizar nuestro comportamiento, entender y sobre eso actuar. Entonces, todos los usuarios de las tecnologías de la información somos objetivos potenciales de esta guerra cognitiva. La guerra cognitiva busca básicamente degradar la capacidad de saber, de producir conocimiento, de entender la realidad y
lo que tiene es que se puede desplegar sin necesidad del choque de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin el encuentro, sino que es una guerra omnipresente que puede suceder, digo, sin que nosotros nos demos cuenta que está sucediendo. Ah, bien. Puede estar sucediendo un conflicto armado sin que el mundo se entere. No un conflicto armado, sino ahora vamos a ver ponerlo con el ejemplo de Palestina, ¿no? Pero bueno, esto de la omnipresencia es que si vos controlas la mente humana, controlas a los humanos y sus acciones, no necesitas las Fuerzas Armadas. Bien. O sea, hay una cuestión que es distinta a lo que venía sucediendo con otras doctrinas de la guerra, por ejemplo, la guerra informática, que es el bombardeo informativo, y vos, bueno, eras como más un receptor de todo eso, sino que ahora sos un participante activo. Y que además la guerra cognitiva es potencialmente interminable porque no hay tratado de paz o de rendición que esté rigiendo ese escenario. Podríamos decir que no hay cierta regulación sobre ese terreno digital, No. Entonces se pueden mover tranquilamente. Claro, la internet en sí, hemos charlado Que es lo también, que no está regulado claro, en ningún que es lo aspecto. que hemos discutido estos últimos... el año pasado lo hemos charlado mucho, recuerdo, en Marcha de Gigantes. Gracias, señor. Señor Juaco Berlingeri. El señor de la redacción. Tira eso. Pero hemos discutido mucho sobre la faltante que hace y el que ahora se asoma un poco, que ha tenido ciertas discusiones, es Europa, sobre ciertas regulaciones de Internet y ciertas discusiones. Pero bueno, después cada discusión tiene sus tintes y sus matices. Uh-huh. Este documento de Di Crusel, hecho en el 2020 en plena pandemia, habla sobre hackear al individuo, ¿no? Socavar su confianza en las elecciones e instituciones, desentrañar todo contrato social que sustenta a una comunidad, a una sociedad, a una organización. Y se aprovecha de las vulnerabilidades del cerebro humano, que son los sesgos cognitivos. Que los sesgos cognitivos son procesos que hace nuestro cerebro para procesar información, sistematizar información, entender. Los sesgos cognitivos, por ejemplo, habla del sesgo de la confirmación, que es básicamente uno ve lo que quiere ver y ya, ¿no? Entonces, se aprovechan, burbujas. claro, se aprovechan de esas vulnerabilidades que se han estudiado desde las distintas ciencias cognitivas para trabajar sobre ello. Y además se asienta en el uso... Todo esto estamos hablando que solamente lo pensamos dentro del territorio de las redes sociales o en esta guerra o también... Ahí vamos a ver, porque las redes sociales lo que tienen, y ahí lo menciona, además batallan constantemente por nuestra atención. Y son una plataforma que tiene la capacidad de generar emociones. O sea, son claves para generar polarizaciones políticas y sociales porque dan pie para difundir imágenes violentas, discursos o relatos así aterradores que influyen, ¿no? en nuestras emociones. Entonces él dice, bueno, cuanto más se propaga la ira, más usuarios de Internet son susceptibles a convertirse en trolls. ¿Cómo llevamos esto a Palestina? Ese 7 de octubre de 2023, del que se ha hablado mucho. Como si la guerra hubiese empezado ahí, ¿no? Como si la el guerra... conflicto, claro. todo hubiese empezado ese 7 de octubre. Pero bueno, sí es un nuevo capítulo, Sí. porque bueno, cambiaron un montón de cosas. Después de esta operación Diluvio del Aqsa, que encabeza la resistencia palestina, hay una noticia que se difunde, y ahí vamos al tercer video, si lo tenés. Just the mass casualties that happened right here. In fact, the Israeli military says they still don't have a clear number, but I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through. Es una reportera científica que está diciendo básicamente se encontraron 40 bebés decapitados. Es una noticia que la tomaron muchos medios de comunicación, las grandes cadenas de desinformación con operaciones mediáticas, para difundir y decir decapitaron 40 veces. Entonces a cualquier persona le puede parecer un horror eso. Fue una fake news. Después nunca hubo pruebas, nunca lo salieron a desmentir incluso medios israelíes. Pero bueno, un poco teniendo en cuenta esto, lo que es la generación de una emoción, había que generar una emoción que justificara el nivel de ofensiva que después tuvo el ente sionista. Ya lo veíamos bajo el graph, también titulaba 900 israelíes muertos.
Era otra de las informaciones que tenía esa noticia, por ejemplo. Y acá hago una recomendación de 2 contenidos de internet que están en YouTube. El sionismo como expresión del proyecto civilizatorio de la modernidad de Ramón Grosfogel. Lo ha recomendado San Pedro. Así que y una entrevista que le hace periodista Ariel Feldman, que es un judío antisionista. Esto también para entender qué es el sionismo, ¿no? Porque se intenta y parte de esta operación que se quiere hacer es la de construir como una supuesta defensa al judaísmo, ¿no? Y no decir que en realidad estamos hablando del sionismo como una ideología racista, colonial, porque estamos hablando de judíos blancos europeos que se creen superiores a palestinos, libaneses, árabes, cristianos. Entonces, esta islamofobia que se empieza a construir es un poco de sustento de esa... Y lo decías recién, también es el argumento para poder producir la matanza que se sucede después en territorio palestino, lo que venimos denunciando desde luego de aquel 7 de octubre, porque no es que la historia empieza ese 7 de octubre y tampoco termina en ese 7 de octubre, porque lo que vino después es la matanza que se está viviendo hasta el día de hoy en Palestina, porque más allá de lo que hablábamos hace unas semanas con Nico, de, entre comillas, el freno el alto al fuego, el alto al fuego en Gaza, hoy se está sucediendo el mismo genocidio, se migró a lo que es la Cisjordania ocupada, y se sigue matando al pueblo palestino. Entonces, esta fake news, como decía Sol, es nada más el argumento para para que el mundo esté de acuerdo con la violencia y la militarización que tiene Israel sobre territorio palestino. Después del 7 de octubre se financió una campaña por $2 millones para crear perfiles falsos en distintas redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, justamente para difundir contenido antipalestino y decir, bueno, apoyamos esta ofensiva de genocida por parte del ente sionista. Fue una campaña que impulsó el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, y la delegó en una empresa de marketing israelí llamada Estoy. En 2021, Google había despedido a 28 trabajadores y trabajadoras que protestaban contra el proyecto Nimbus. Ahí, si querés, vale poner el cuarto videito. Que era un acuerdo comercial entre Google y Amazon para proporcionar servicios de computación en la nube al ejército sionista. Esto es una captura que hice yo del video. Eso es el norte de Palestina. Y miren el símbolo que han dejado sobre tierra pasada. Ahí vimos ¿cómo se llama? La estrella de David. De David. Nada, si uno entra a Google Maps puede ver el desastre, ¿no? De la destrucción que han desplegado este último tiempo. Y bueno, ahí ya metiéndonos en lo que es la inteligencia artificial, traigo una investigación de la revista Más 972 Magazine, que es una investigación que rescata testimonios de miembros o miembros del ejército israelí y del servicio de inteligencia y, bueno, quienes han estado en operaciones aéreas. Que habla sobre, bueno, esto, cómo se magnificó estos ataques, ¿no? Ya venían sucediendo los ataques a objetivos civiles, pero bueno, hubo un gran incremento, que es lo que podemos ver en las distintas imágenes, con el objetivo de dañar a la sociedad civil, y esto también lo vinculo con la guerra cognitiva, para crear un shock que lleve a los civiles a presionar a Hamas. Nada, plantear que es una disputa contra Hamas es también, lo mencionaba Nico en la última columna que hizo Palestina, es no entender lo que implican todas las organizaciones político-armadas en Palestina que conforman la resistencia. Pero bueno, el discurso del terrorista, bueno, ya Sí, la narrativa de Israel en los últimos años ha sido situar como que el único sujeto que existe en la Palestina es la organización Hamas y ese es el enemigo y contra eso estamos luchando y como mucho el pueblo palestino es una víctima de Hamas. El Daniel Hagari, que es el portador de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo el 9 de octubre, el énfasis está puesto en el daño y no en la precisión. Y también, bueno,
traía, esta investigación trae la doctrina Daisha, que fue usada en la Segunda Guerra en el Líbano, que básicamente es esto, ¿no? Una represalia desproporcionada a objetivos civiles para generar elementos disuasorios. Si querés, Male, anda pasando 5, 6, 7, que bueno, son un poco las imágenes que grafican el desastre. Eso es Gaza. Eso sí, es Gaza, son ataques de octubre, noviembre, diciembre, los meses, ¿no? ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Bueno, el antisionista se está nutriendo de distintos softwares para la identificación. Esta investigación habla del IA Asbora, que significa Evangelio en castellano, que es capaz de identificar edificios que albergarían a miembros y operativos militares de Hamas y la Yihad Islámica, que son los grupos más grandes que operan en Gaza. La IA Lavender, que hace un trabajo similar, que se centra en los individuos buscando identificar a miembros de ambas organizaciones, analizando la información de toda la población que vive en Gaza. Y otra que se llama IA Where is Daddy, ¿dónde está papi? ¿Cómo? Que permite hacer un seguimiento a los objetivos humanos una vez que han sido identificados para atacarlos en sus casas. Porque es lo que le da la probabilidad de éxito del ataque. Entonces, todos estos ataques tienen una estimación de víctimas, plantea este informe y según los testimonios de los genocidas, que son los daños colaterales. 15 para un soldado palestino raso y 300 para alguien del alto cargo. O sea, básicamente un poco las cuentas que dicen. Y ahí empiezan a ver... De vuelta con lo de 15 y 300, no terminé de entender qué es esa numeración. Los daños colaterales, bueno, 15 civiles, está bien, hasta 15 civiles está bueno no, es correcto matar si matás a un soldado palestino, y si es un soldado de alto rango, bueno, hasta 300 civiles. Es como un poco lo que permiten. Un soldado de alto rango vale 300 civiles, o sea, si en el proceso no es pérdida, y un soldado más bajo, 15, no es pérdida. En términos de vidas, estamos hablando de vidas humanas, de una inteligencia artificial, números, poniendo tipo en amenaza, en la balanza eso, a la hora de dar una respuesta que está programada. Bueno, para que se den una idea, ¿no? En las primeras semanas pasó de 50 objetivos militares que eran generados por los servicios de inteligencia a 37.000, que es lo que generó la inteligencia artificial. Y después, uno de los testimonios planteaban que el rango para decir, bueno, sí, atacá, era de 20 segundos. Entonces, en algún momento esa respuesta era tan automática que, bueno, un poco la primera confirmación es como, bueno, si el objetivo es hombre o mujer, bueno, si es hombre, apretamos el botoncito y se aprueba ese ataque, si es mujer no. Pero bueno, también hay un 10% de probabilidad que le erre esa inteligencia artificial y bueno, ya no importa, o sea, ahí estamos contando esas otras víctimas, ¿no? Acá lo que parece interesante pensar, porque siempre que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la generación de imagen, ChatGPT o DeepSeek con sus respuestas rápidas a cualquier interrogante y de cómo en algún punto ahorra ciertos laburos. Acá estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la guerra. Básicamente. Y de cómo se ha desarrollado, que se está desarrollando, no es una expectativa en términos de un relato de ciencia ficción donde para qué se podría usar la guerra, la inteligencia artificial en la guerra. Ya se está implementando hace un par de años, no es ahora la noticia, obviamente hay cierto sesgo a la hora de hablar de esto, generalmente en la inteligencia artificial, pero se desarrolla y esto de lo que simboliza es que una computadora, obviamente programada por un humano, porque las computadoras no existen por el simple hecho de ser computadoras por el momento, un humano programa para poner en balanza la vida humana y que una computadora termine decidiendo si matar o no a un pueblo. El Estado de Israel, sí. Siento que esa es la alarmante a la hora de hablar de inteligencia artificial y cada momento que hablemos, no solamente poner el foco en, obviamente que tiene sus usos buenos y todo lo lindo de la generación de imagen y toda esa cosa, pero hay una aplicación en la guerra que es alarmante y que en vísperas del complejo industrial militar y todo lo que sucede ahí, viene en avanzada y no hay
freno que parece pararla, a menos que pase. Y después, cómo se desarrolla también los otros países. Y un montón de cosas que hay que discutir. El Estado de Israel es el tercero a nivel mundial en inversiones de inteligencia artificial, solo superado por Estados Unidos y China. Cuenta con el mayor número de startups per cápita del mundo y goza de un tramado legislativo que favorece su enorme proliferación. Esta imagen es de los cofundadores de OpenAI, de ChatGPT, que se reunieron con Benjamin Netanyahu en el 2023. Intel y Nvidia confirmaron también proyectos multimillonarios para construir una planta de microchips en la Palestina ocupada y uno de supercomputadoras, una supercomputadora de las más potentes que se han conocido hasta ahora. HP ha brindado tecnología biométrica que se emplea en los checkpoints israelíes y en los nuevos documentos de identidad para controlar e impedir la libertad del movimiento de la población palestina. Si querés, vamos ya al 9 y 10, que son videos. El año pasado, a raíz de la denuncia que se presentó Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano de justicia, bueno, estos han sido pruebas para justificar el nivel de... Algo que también ha sucedido es esto, los videos de los soldados israelíes, de los genocidas, haciendo básicamente contenido jocoso de burlas mientras bombardean, ¿no? Bueno, se han visto también influencers sionistas que se han burlado de las víctimas, de las mujeres, de los niños. Bueno, esto, digo, pese a que algunos contenidos se han bajado, otros siguen circulando, sirvió como prueba para esto, para denunciar, para que se calificara como un genocidio lo que está sucediendo en Gaza, y bueno, para que también esto después, por otro lado, la Corte Penal Internacional solicitara las órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant como criminales de guerra, ¿no? Más allá del horror, y esto ya para ir terminando, si quieres poner el 11, ¿vale? El pueblo palestino también produce sus contenidos y es un poco la respuesta o el intento de mostrar también. Ese es un tuit de un loco que está con su gato diciendo increíble que haya sobrevivido a un genocidio. Bueno, los periodistas festejando. No, son distintos contenidos de internet que van relatando, por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo la vuelta, ¿no? El símbolo de la llave histórica. El símbolo de la llave. Pero que bueno, hemos visto, ¿no? Imágenes de muerte, de cadáveres, de sangre, de todo lo que es la destrucción y lo que grafica el nivel de genocidio por parte del ente sionista. La destrucción, ¿no? Pero también me parece interesante también mostrar esas otras producciones que muestran también a un pueblo que no está rendido, que sigue resistiendo y que sigue como que poniendo una fuerza que es la que le permitió, a pesar de décadas de este genocidio que se viene perpetrando y que no arrancó el 7 de octubre, sino que arrancó con la ocupación de tierras palestinas y con esa Nakba que continúa hasta el día de hoy. Bueno, esto otro que son imágenes de las personas volviendo a sus hogares destruidos, hechos escombros, pero limpiando, rearmando de vuelta todo de cero. Y que bueno, es eso, ¿no? Retrata como la persistencia de un pueblo en volver y no renunciar. Y me parece importante, sobre todo como lo habíamos conversado, a raíz de este planteo de Donald Trump en el día de ayer en su reunión con el genocida del criminal de guerra Netanyahu, de decir, nos vamos a encargar, porque lo que dice Donald Trump es, la gente no puede vivir en ese escombro, es invivible, entonces hay que moverlos de ahí, nosotros nos vamos a encargar de reconstruir estas tierras y ahí van a vivir todos felices y contentos. No sabemos que no funciona a mí, que no tiene que ver solamente con eliminar a la población palestina y ya, porque es eso, es una parte es eliminar a la población, sino también con controlar un sector estratégico para el mundo, el comercio del mundo. Así que nada, esto como rapidito era un esbozo de, cómo también las redes, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial está puesto en el negocio de la guerra. Nada, sin ir más lejos, esto es decir que es un laboratorio en el que se está probando, es un poco también pensar en
cómo se va a seguir librando la guerra en los años que vendrán, ¿no? Y me parece que es importante que lo sepamos porque Argentina, pensamos que Palestina está lejos, que no es algo que nos compete, ha sido una causa solidaria para la militancia popular, pero también porque entendamos que que la Argentina también ubica un lugar estratégico en el mundo, tanto por sus recursos como el paso que da, ¿no? de los océanos, la Antártida ahí, nada, no nos tiene que resultar ajeno o lejano, todos esos mecanismos o esas herramientas, porque el día de mañana te puede tocar a vos. Nos puede tocar a nosotros. Así que esta ha sido la columna del día de hoy. Gracias, Sol Castillo, una vez más por traernos un poco de estas discusiones. En este caso, inteligencia artificial aplicada a la guerra y también de cómo la sufre el pueblo palestino, no desde el 7 de octubre, sino desde hace más de 70 años en este caso. Pero bueno, 11:30 de la mañana, vamos con música y regresamos porque todavía hay ATP para rato.